Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy comenzaremos a revisar los software de las herramientas del software OpSpy para el proceso de mediciones de ondas superficiales. Y vamos a iniciar con SPAC. Voy a dejar con ustedes a Rogelio y cualquier duda lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Como comentó el profe, vamos a iniciar con el tema de SPAC, con el procesamiento de datos. Así que les voy a compartir mi pantalla. No sé si la puedan, no sé si la vean completa. Sí, lo voy a hacer acá. se ve perfecto. Perfecto. Déjenme. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Vimos que algunos de sus compañeros expusieron el método SPAC, que es autocorrelación espacial, pero ya vimos la parte matemática, ya vimos la parte del procedimiento del desarrollo, de acuerdo a los papers. Lo que nos interesa ahora es conocer ya su aplicación. Entonces, no me voy a detener en la parte de la matemática, pero voy a intentar explicar qué significa cada una de las ecuaciones, o no cada una de las ecuaciones, pero sí cada uno de los procesos que realiza SPAC para poder llegar a una solución. Y después, ya que sepamos qué se hace en el procesamiento, vamos a tratar de llevar eso mismo, pero ahora al software, a IOPSI. Entonces vamos a comenzar. Voy a comenzar con esta imagen, que me parece a mí una imagen muy interesante de Cubo 2002. Creo que viene desde antes. Pero bueno, la recupera y hace esta especie de proceso. Es súper importante entender que cada uno de estos procesos vamos a ir desmenuzándolos poco a poco nosotros hasta llegar hasta acá. Esta parte es la que sigue, la modelo de inversión. Pero es importante conocer que necesitamos tener de menos algunos pasos fijos. Esos pasos fijos vamos a verlos cada uno de ellos. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo más importante? Que nos brinca hasta una curva de dispersión. Entonces tenemos de entrada este arreglo, que tenemos aquí 6 sensores con un central, que es un 7. Y esto nos permite hacer pares de combinaciones. Entonces tenemos una combinación, los de afuera, tenemos una combinación, digamos que este es 1, este es 2 y este es 3. Entonces, entre 1 y 2 hay la misma distancia que entre 2 y 3 y hay la misma distancia que entre 3 y 1. ¿Sí? Es decir, R, que es la distancia, es la misma para los tres. Comparten una misma R, este par de sensores. Después utilizamos los de las orillas con el central y tenemos el central, digamos que es el C. C1 es la misma distancia que C2 y es la misma distancia que C3. ¿Sí? Entonces, esta R va a ser una R diferente a la R de fuera. Es decir, con un arreglo de un triángulo de 3 estaciones y un central, podemos tener 2 Rs. ¿Y qué es R? La distancia entre sensores. Ahora, hacemos otro arreglo central. Digamos que este es 4, 5, 6. Entonces, entre 4 y 5 hay la misma distancia que entre 5 y 6 y 4. Y el central también. Central 4, central 5, central 6. Es decir, si nosotros construimos este arreglo como está aquí, vamos a encontrar 4 Rs. ¿Sí? Espero que se entienda por qué 4 Rs. Esas 4 Rs nos van a permitir construir una mejor curva de dispersión. Si nosotros solo tenemos los de afuera, 3 sensores, y medimos solamente 1, 2 y 3, solamente vamos a tener una R. Si ponemos un central, automáticamente aumentamos otra R. ¿Sí? Es por eso de la importancia de poner siempre un valor central. Siempre es importante poner un valor central porque me permite tener, con un sensor más, me permite tener una R más. Y eso me ayuda mucho para completar mi curva de dispersión. Entonces, generamos un arreglo. Posteriormente, vemos las señales, observamos los datos. Y después pasamos a este procesado, que voy a comentar más adelante. Este procesamiento nos permite obtener una curva de dispersión que está dada por una velocidad de fase y la frecuencia. Esta curva de dispersión vamos a realizar un modelo de inversión para poder llegar a un modelo de velocidades que responda a mis datos calculados. Vamos a ver estos procesos más adelante.
Bueno, vamos a ver principalmente la función de Bessel, porque esta es la ecuación de SPAC. Esto dice SPAC. Y dice que la función de autocorrelación, que depende de R, de la distancia, y depende de una frecuencia, es igual a una función de Bessel de orden 0. ¿Y qué es la función de Bessel? Esta es la función de Bessel de orden 0. J0 de X, y aquí tenemos el valor de X. Entonces, Bessel está en el valor de X. Pero nosotros sabemos que este comportamiento, dado por la función de Bessel, se asemeja mucho a la función de autocorrelación, que depende de R y de la frecuencia. Entonces, igualamos los dos términos. Pero resulta que X ya no va a depender de... Bueno, resulta que la función de Bessel ya no va a depender solamente de X, sino va a depender de 2πf, ¿sí? Un giro, F, la frecuencia, y R, que es el radio. Y de la velocidad de fase dependiente de la frecuencia. Es decir, si conocemos la frecuencia, podemos conocer la velocidad de fase. Y si nos damos cuenta, este J0 de X puede tomar un valor porque X lo conocemos. Podemos sustituir cada uno de estos valores en X y obtener el valor que le corresponde a la función de Bessel. ¿Sí? Este es el paso que tenemos que dar entre lo que tenemos y entre el modelo matemático, que es la función de Bessel. ¿Y qué se hace? Este valor podemos conocerlo. Por ejemplo, si X vale, en este caso vale 2.4, que es acá, en X, la función de Bessel vale 0, como podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, si X vale 2.4, Bessel vale 0. E igual acá, si vale 5 o 6 y algo, la función de Bessel vale 0. Digo, sí, aquí no está en 0, pero está como por acá, ¿no? Punto 1, punto 3, por acá. ¿Sí? Vale 0. Entonces, vamos a ver que podemos pasar esa misma igualación ya de manera visual, de manera gráfica. ¿Y qué tenemos aquí en la parte izquierda, en la parte derecha? Tenemos la función de Bessel, la que vimos con anterioridad, que igual en 2.4 corta y entre 5 y 6 corta también el eje de las X. Esta es la función de Bessel, que ya vimos con anterioridad. Pero ¿qué pasa? La función de autocorrelación, que depende de F y de R, que está dada por esta expresión, que ya vimos también con anterioridad, resulta que tiene un comportamiento muy similar a la función de Bessel. ¿Qué tenemos que hacer dentro de esa igualación? Pues proyectar los puntos. Los puntos de la función de Bessel que me proyecten o que me relacionen a la función de autocorrelación. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver que si tomamos un punto, un valor en X, ¿sí?, de la función de Bessel, si le damos aquí un valor de X a la función de Bessel, vamos a tener que J0 tiene un valor mayor a 0.5, por ejemplo. ¿Sí? Ese 0.5 en la función de autocorrelación corresponde a un cruce con la función y esa me da una frecuencia característica. Y así nos vamos. Este círculo está rellenito. Entonces, este círculo está vacío. Si ahora sustituimos aquí X en 2, obtenemos un valor de la función de Bessel y ese 2 corta la función también. ¿Sí? La corta aquí y la corta también acá. Ajá. Vamos con la siguiente bolita, que es clara. Entonces, si le damos otro valor de X, que valga 3, por ejemplo, vamos a irnos a la función de correlación y vamos a encontrar que cruza esta función también en un punto. Y vamos a ir construyendo, pasando de la función de Bessel a la función de autocorrelación o de la función de autocorrelación pasando a la función de Bessel. En este caso, nosotros calculamos en la realidad esta función. Esos son los datos que nosotros calculamos, la función de autocorrelación. La igualamos a la función de Bessel y obtenemos los resultados. ¿En qué? En X. En X sí. Porque ya pudimos pasar los resultados observados, ¿sí?, a un factor de X, a un valor dado en la función de Bessel de X. Entonces podemos despejar la fórmula diciendo que 2pi r, que tenemos acá arriba, 2pi rf y despejamos y nos queda 6 es igual al valor de X. ¿Sí? Porque pues, pudimos pasar
nuestros datos calculados a una representación matemática. Y ya tenemos X. Entonces, si nosotros conocemos este valor, decimos que es una constante por R. Porque 2pi lo conocemos, la frecuencia la conocemos, XY lo conocemos, pasamos de aquí para acá, lo conocemos, solo no conocemos R. Entonces, la velocidad es igual a 2πf sobre X, que eso es una constante, por R. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad está en función de la frecuencia y está en función de la distancia, como podemos ver acá. Y se ve aquí claro, ¿no? Porque si cambia la frecuencia, cambia este valor de C, pero si cambia R, también cambia este valor de C. Este X1 queda fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con este paso de los datos calculados a los datos matemáticos? En la igualación, calculamos C. Y ahora sí, pasamos el valor de la función de J0, donde cruza con la función de autocorrelación, y obtenemos una velocidad que depende de la frecuencia. Entonces tenemos una velocidad y tenemos una frecuencia y tenemos un puntito. Y así nos vamos. Vemos el siguiente punto, que es el clarito, y cruza con la función de autocorrelación y baja. Pero aquí tenemos dos soluciones. Tenemos una clara y una oscura. Igual acá. Cruza 2 veces mis datos, la función de Bessel. Entonces hay dos soluciones. Una clara y una oscura. La clara y la oscura. Podemos ver que si nosotros nos seguimos evaluando sobre la función, vemos que hay unos datos que de repente se suben, se van, se pierden de la tendencia. Pero vemos que hay otros datos que se complementan, por ejemplo, aquí abajo. ¿Sí? También acá. Vemos que hay una clarita y una oscura. Entonces la solución de este valor, del clarito, ya está acá arriba. El valor de esta cruz está mucho más arriba. Y el valor de la oscura es la que está acá abajo. Es decir, si nosotros conocemos su representación de la función que calculamos con la función de Bessel, podemos obtener una curva de dispersión que dependa de la velocidad y de la frecuencia. Y es esto. ¿Sí? ¿Y qué es la longitud? ¿Cómo se define la longitud de onda? No sé si alguien me puede decir cómo se define la longitud de onda. ¿O qué es la longitud de onda? ¿O qué unidades tiene longitud de onda? ¿Cómo se define? ¿Alguien? ¿Hay alguien acá? Sí, ya. ¿Qué es la longitud de onda? ¿Se acuerdan? ¿Qué unidades tiene? En metros. Y es Metros. la velocidad partido la frecuencia. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Como dijo su compañero, es la velocidad sobre la frecuencia. ¿Y qué tenemos acá? Velocidad sobre frecuencia. Entonces, ¿estos puntos qué son? ¿Alguien me dice si tenemos esto? ¿Qué son estos puntos? ¿O qué es este cálculo que obtuvimos acá? ¿Qué son esos valores? ¿Por qué están cambiando? ¿Qué está cambiando si conocemos la velocidad y la frecuencia? Longitud de onda. Claro, es una curva de dispersión. ¿Por qué creen que se llama dispersión? ¿Qué creen que se dispersa? Las ondas en función de su longitud de onda. Exactamente, la longitud de onda. Entonces, estamos viendo aquí un resultado que está prácticamente definido por la longitud de onda, que depende de su velocidad y de su frecuencia. Pero esta longitud de onda también depende del arreglo que yo tenga en superficie. Es decir, si tengo un arreglo muy pequeño, un arreglo que tenga un punto aquí, un sensor aquí y un sensor acá, no voy a poder encontrar esta longitud de onda. ¿Sí? Entonces, la longitud de onda que yo quiero buscar, que es decir, el valor que yo quiero encontrar sobre este intervalo de frecuencias, va a estar dado por mi R. Y R es la distancia entre sensores. También. Entonces vamos amarrando ahí. R, distancia entre sensores. Ya vimos que la distancia entre sensores es importante porque me permite encontrar longitudes de onda de mi interés. Si yo tengo sensores con un R muy pequeño, es difícil que yo encuentre grandes profundidades o grandes longitudes de onda, ya que la longitud de onda se asocia a la profundidad. Entonces, hay que tomar en cuenta que no solo es las
velocidades que me permite o que me entrega el medio, sino también el tipo de adquisición que yo voy a hacer y el tiempo de registro que yo voy a medir. Por eso SPAC tiene algunas consideraciones. Algunas personas dicen es que no funciona. No, desde luego que no funciona si no tomamos ciertas consideraciones. La gente dice es que a veces funciona, a veces no. Efectivamente, sí, a veces funciona, a veces no. Si no lo haces bien, seguramente no va a funcionar. Y si lo haces bien, seguramente tampoco, pero tendrás más probabilidad de que funcione. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo de un artículo que a mí me gusta mucho, que se llama Coglu, de Firtanen en el 2010, y el cual hace lo mismo, el mismo ejemplo que se propone en el 2003. ¿Quién lo propone ese microtremors? De Okada, creo que es Okada de 2003 que lo propone. Y él hace las distancias entre los sensores. Y dice esta distancia pequeñita, se alcanza a ver poquito, dice ahí 25 metros. Dice la distancia entre el centro, bueno, entre este costado y el de acá arriba, tiene creo que 4.6 metros. Sí, no, 54, 56, 25.6 creo que es esta. Bueno, tenemos aquí varias distancias. Tenemos la distancia más grande, que es de 100 metros, que creo que es es que no se alcanza, no veo bien. Pero bueno, cada una de estas distancias, ¿sí?, representa una función. Entonces aquí tenemos 4 distancias. Tenemos una, la más grande, que se asocia a las frecuencias más bajas, es decir, a esta que tiene límite inferior 0.5 más o menos, 0.5 Hz. Después viene la siguiente distancia, que es esta punteada, ¿sí?, que es de 86.6 metros, que es esta función, que ya no empieza en 0.5, sino ya empieza en 0.8, más o menos. Bueno, esta empieza en 0.5 y acaba en 1.5. Esta empieza en 0.8 y acaba en 2. La C, que es la más pequeña de 25, que es esta, empieza en 2 y acaba en 5, 6. Y ya la más chiquitita, que va desde el centro a la orillita, que es estas dos, va desde 3 hasta 8 más o menos. Entonces, con este arreglo que se realizó, con la mayor distancia, se obtiene este resultado, pero con la menor distancia se obtiene este resultado. ¿Y qué son esos resultados? Cada uno de estos representa una curva, un pedacito de la curva de dispersión, como ya vimos anteriormente. Cada una de estas consideraciones de la función de autocorrelación representa un pedacito de la curva de dispersión. ¿Qué tan pedacito? En este caso es de 0.5 a 1.5. Si yo solamente hice el círculo de afuera, solamente voy a poder definir las velocidades en este tramo. Si yo hago arreglos más pequeños, utilizo todas las posibles combinaciones que me deje hacer ese tipo de arreglos, voy a poder encontrar una solución que me cumpla desde 0.5, que es el mínimo que obtiene la distancia máxima, hasta 8, que es la frecuencia máxima que me permite encontrar el arreglo con distancia mínima. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas de esto? Yo me enredé y no entendí. No entendiste, sí. Ya. Mira, vamos otra vez. Cada par de estaciones me permite encontrar una función de autocorrelación. En este caso, haces un par, con este haces 2 pares, y con este haces 3 pares. Ya con 3 pares, lo que tú tratas de eliminar es un problema como este, por ejemplo. Ahí te va. Si yo pongo aquí mis sensores, y aquí pongo, no, imaginemos que ese es mi perfil, y aquí pongo mis sensores. ¿Sí? Y yo genero una fuente desde esta zona. La fuente de esa zona se va a propagar con esa dirección. Se va a propagar con esta dirección. Entonces tenemos que velocidad es igual a la distancia sobre tiempo.
Conocemos la distancia. ¿Sí? Y calculamos la velocidad del medio. Pero ¿qué pasa si ahora la fuente viene desde este lado? Acá. Mejor no tan arriba. Acá. ¿Sí? Este rayo que va a generar esta fuente saldrá en esta dirección y saldrá en esta dirección. Velocidad igual a la distancia sobre tiempo. ¿A qué tiempo va a llegar a este sensor? ¿Y a qué tiempo va a llegar la onda a este sensor? ¿Alguien me puede responder? Si aquí se genera una fuente, Depende si está como a la misma distancia, pero si está justo al medio debería llegar al mismo tiempo. Ya. Si el medio... Sí, perfecto, perfecta. Esa es la perfecta respuesta que puedes dar. El tiempo va a llegar al mismo tiempo la onda. Entonces, si yo estoy viendo el desfase de la onda en SPAC, el desfase de la onda tiene 0 segundos. ¿Sí? Porque llegó al mismo tiempo. Esta onda que está acá, este pulso que llegó aquí, va a llegar al mismo tiempo el pulso acá. Entonces, cuando yo analizo esta señal, ¿cuánto se desfasó? ¿Qué pasa con el tiempo y se hace 0? ¿Qué pasa con la velocidad cuando el tiempo se hace 0? Acá. ¿Qué pasa con ese cuando t vale 0? ¿Es infinito? Se va al infinito. Se indetermina, ¿no? Se va al infinito. Entonces SPAC no funciona. Porque no funciona SPAC. Pues imagínate que tiene una velocidad al infinito. Entonces no sirve. Pero acá sí sirve. Porque conozco el tiempo que tardó en pasar una señal y la misma señal que tardó en pasar acá. Conozco el tiempo que tardó en pasar, conozco la distancia, calculo la velocidad. Perfecto, me quedo. Pero como no sabemos de dónde viene esta fuente, no tenemos conocimiento porque no hemos medido, vamos llegando apenas ahí al lugar, al sitio. ¿Qué hacemos? Pues somos un poco tramposos, ¿no? Y hacemos triángulos. Así aseguramos que, aunque no sepamos de dónde vienen las fuentes, podemos garantizar que de menos cualquier fuente, por ejemplo esta, ¿sí? Esté llegando aquí, esté llegando, por ejemplo, este sensor y esté llegando ese sensor. Ajá. Ya no es perpendicular, está un poco, a lo mejor es perpendicular a este sensor, a este par de acá. A lo mejor es perpendicular a este par de acá, a este de aquí. Pero ya no va a ser perpendicular a este par de acá, ni va a ser perpendicular a este par de acá de estaciones. ¿Sí? Vamos a poner aquí corazones en las estaciones, para que vean que estamos enamorados de la geofísica. ¿Sí? Entonces, quizá esta me pueda destruir mi función, pero quizá esta de aquí, que llega muy bien a este perfil, que quizá llega muy bien en este perfil, pero en este perfil se destruye, se elimina. Entonces, lo que estamos haciendo es una contribución de un apilamiento, ¿sí?, de señales que tengan una característica, que estén casi en línea con los sensores. Para asegurar eso, hacemos este arreglo, esta distribución triangular, pero aparte lo hacemos también así. Interno. Contrario. ¿Sí? Y así aseguramos que, aunque no sepamos de dónde viene la fuente, todo el promedio de las señales me va a dar una velocidad característica del sitio sin caer en este error. Sin caer en el error del SPAC lineal. Porque ese es el error que cae el SPAC lineal. Si yo sé que hay una carretera, que esta es una carretera, bueno, que esta es, no sé, una mina, o están aquí trabajando y yo pongo mis sensores así, seguramente no me va a dar nada. La función de autocorrelación no me va a dar. Pero si yo conozco que esta es mi fuente y yo me pongo en línea a mi fuente, trato de asegurar que la fase que llega al sensor y que pasa al otro sensor sea la fase que corresponda a la velocidad del medio y no que sea una velocidad que esté influenciada por la dirección de la fuente. ¿Sí? En este caso, nosotros hacemos anillos. ¿Qué hacemos con anillos? Comparamos señales. Señal, este sensor con este sensor tiene una R. Este con este tiene otra R.
y este con este tienen la misma R. Este es una R, este es otra R, este es otra R. Entonces comparamos Rs de un giro de la 360. Tratamos de agarrar todas las señales que entren dentro de esa misma distancia para poder compararlas. No importa cómo estén los perfiles, no importa si este está aquí, este está para acá, este está para allá. No importa, vamos a hacer un promedio y vamos a intentar ajustar, ¿sí?, la curva o la señal que más se asemeje entre las tres. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a compartir acá ahora. Entonces, la distancia de los sensores nos va a dar un resultado diferente cada distancia. En este caso, estos tres sensores de fuera, 1, 2 y 3, me van a dar esta función de autocorrelación que ya vimos con anterioridad, que vimos que es esta. ¿Sí? El siguiente arreglo, el interno, este D2, se llama, este es D1, este es D2, ¿sí?, que tiene menor distancia que este, tiene otra R, por lo tanto, si tiene otra R, tiene otra frecuencia también y tiene otro rango de interés, en este caso 0.8 a 2. D3, que es este de aquí pequeñito que mide 25, es este, y tiene también otra frecuencia, ¿sí?, y tiene otra R. Y este de acá igual, ¿sí?, D4, que es el más chiquitito, tiene otra frecuencia y tiene otra R. Y nos da otro intervalo. La suma o la contribución de todos estos intervalos de frecuencia me va a permitir construir una curva en general. Una curva que está dada por la velocidad, por la frecuencia, en función por la velocidad en función de la frecuencia. Y esto es una curva de dispersión, con sus errores respectivos. ¿Por qué? Porque también aquí esta señal tiene errores. ¿Por qué pasa eso? La dirección 1, 2 con 2, 3 no es igual que 3 a 1. Son muy similares, pero no son iguales. Vamos a ver más adelante en el procesamiento qué es lo que pasa. Entonces, de la suma o de la contribución de varios arreglos o de varias combinaciones, yo voy a poder encontrar una mejor curva de dispersión, más completa en frecuencia. ¿Sí? Espero que haya quedado más claro. Si no, dime otra vez y vuelvo a repetir. Y bueno, para finalizar, regresamos en la misma imagen. Ya vimos de la importancia de realizar arreglos geométricos con formas estratégicas para evitarnos problemas al momento de procesar. Esto no quiere decir que de entrada encontremos una solución. Quiere decir que estamos intentando agrupar todos los posibles pares de estaciones que existan entre un giro de 0 a 360, ¿sí?, para que al promedio nos dé la velocidad característica del sitio. Entonces ya llegamos acá. Ya vimos cómo se comporta la función de Bessel y la función de autocorrelación para obtener una curva de dispersión. Y ahora eso vamos a hacer con el software. ¿Qué requerimos acá? Ver las paqueterías. En esta dirección están sus paqueterías. Windows, archivos 86, Jobsy, Bin. Aquí están algunas paqueterías que vamos a estar utilizando. D-Inverse, paquetería para invertir, para observar figuras, Jobsy, para ver curvas, para revisar los modelos, para procesar SPAC, para ver otras curvas de SPAC, etc. Hay varias, tienen muchos módulos como pueden ver, pero principalmente vamos a utilizar estas que vemos acá en pantalla. Es importante que sepan dónde están, porque vamos a estarlas utilizando. Y bueno, yo agarré por ahí unos datos que tenía, que igual M1, M2, aquí están las coordenadas. Vamos a irnos un poco más rápido porque eso ya lo hicimos. Cargamos los datos en Jobsy, separamos las estaciones, estación 14, 12, 17, 18. Tenemos aquí 4 estaciones. Tenemos las señales también y tenemos sus coordenadas. Estas coordenadas las vamos a ingresar, como ya vimos también en la clase pasada, aquí en X y en Y principalmente. Después de eso, vamos a observar las señales, vamos a filtrar, vamos a corregir, hacer una corrección primero, remover un trend, vamos a realizar después un filtro como paso 2
Después del filtro vamos a observar las señales, su ubicación, y vamos a introducirnos a SPAC, que nos va a dar la oportunidad de generar anillos. Y un anillo no es más que definir la distancia R, ¿sí? Como ya vimos en el ejemplo pasado. R, que me va a permitir agrupar aquellos pares de estaciones que tengan la misma distancia. Para no estar comparando un arreglo, bueno, un par con distancia A y un arreglo con distancia B, que es muy diferente a... No podría yo comparar este con este, porque la frecuencia que da, la solución que da este arreglo basado por su R es muy diferente a la solución que da este arreglo basado por su R. La frecuencia de los dos va a ser diferente. Entonces no puedo comparar este con este. Para evitar en ese error, para no caer en ese error de agrupar pares de estaciones que no tengan nada que ver, Jobs dijo, bueno, se utiliza la metodología de anillos para poder decir, tú haz un anillo o dar un límite inferior, un límite superior de ese R para que yo encuentre los que estén en ese límite y te agrupe. Quizá a lo mejor este de aquí me lo puedo agrupar con uno que esté aquí. ¿Sí? Que diga, bueno, se parece mucho a lo mejor esta abertura de 10 metros con la de una de 9. Pero ya el de 10 no se va a parecer con una abertura del de 1. Ahí me va a dejar agrupar. Obviamente, si yo no entiendo lo que estoy haciendo, me va a dejar agrupar. Pero no es la idea, ¿no? La idea es que agrupe pares que contengan la misma R. Y eso se va a generar, eso se va a llamar anillos. Aquí dice rings, una parte. Y aquí me dice el ring mínimo y el ring máximo. Dice, con una abertura de 58 a una abertura de 69 de R, entre ese intervalo encuentra 3 pares. Hay 1, 2, 3 pares que cumplen. Y ya vimos que sí, ¿no? Ya vimos que si es un triángulo, 1, 2, 3 cumplen con esa misma R. Vamos a ir viendo ahorita cómo funciona. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿No? Hola Rogelio, Hola. cuando nos metamos en Jobs, vamos a ver cómo definir, imagino, el centro de los anillos o se hace automático. Jobs tiene una muy buena tu pregunta, la verdad, sí. ¿Bastián? ¿Eres Bastián? Sí. Sí, hola. Ya, hola. Sí, buena tu pregunta. La verdad es que, como comentó el profe, Jobs es súper amiguero. Jobs te deja ingresar a las coordenadas, te deja hasta modificar el tiempo de origen, te deja cambiar las muestras. Si tú tienes 100 muestras por segundo y no te interesan 100, puedes hacerle casi 50 muestras, 20 muestras. Jobs es súper amigable con eso. Entonces, sí, uno va a definir su centro, sus aberturas, depende el tipo de arreglo que haya hecho. Si uno realizó un arreglo central como el que está aquí propuesto, se tendrán esas coordenadas. Si se realizó otro arreglo de diferente forma, pero con la idea de intentar recuperar pares de estaciones con la misma R para obtener mismas frecuencias, o sea, mismos resultados en las mismas frecuencias, también no hay ningún problema. Yo sí, con el simple hecho que yo le ponga las coordenadas, al momento que él me las plotea en un mapa, me conoce los R's que existen entre las pares de estaciones y ahí me pone una marquita. Vamos a verlo ahorita que procesemos porque es interesante tu pregunta. ¿Sí? Ahorita la vamos a ir abordando. Muchas gracias. ¿Más preguntas, dudas? Sí, Bastián. ¿Más preguntas, dudas? ¿No? Ya. Bueno, vamos a pasarnos a Jobs. Yo tenía una duda. No, Adelante. no podía activar el micrófono. Adelante. Con respecto a la función de Bessel, Sí. ¿cómo podemos nosotros asegurarnos o decir que efectivamente la correlación se parece a la función de Bessel y podemos utilizar el método? Pues esto no lo dije yo, esto lo dijo Aki, ¿no, profe? En 1957, ¿de cuándo es el paper? Del 57 creo que es el paper. Él lo demostró. Pero mi pregunta va como, ¿qué pasa si hacemos la correlación y no se parece a la función de Bessel? ¿O cómo podemos decir, ya se parece y podemos seguir con el proceso o algo así? Primero no sabemos de entrada, buena tu pregunta, no sabemos de entrada si se parece o no se parece. No sabemos si el medio nos deje recuperar esas frecuencias que nosotros estamos tratando de inferir. No sabemos si el medio contenga esas frecuencias. No sabemos si la dirección que pusimos los sensores podamos recuperar esas frecuencias.
no sabemos si nuestro sensor esté capacitado para esas frecuencias. Entonces, hay muchos supuestos que nosotros tenemos que comenzar a hacer o a inferir para poder hacer este procesamiento. Tienes mucha razón, porque muchas veces no se cumple esto. No, lo que dice no funciona SPAC. Y no puede funcionar porque, como lo que te comento, a veces la fuente es perpendicular a mi arreglo. Y ahí, si el tiempo se hace cero, la fase no tiene velocidad. Entonces, viajó a una velocidad tan rápida que llegó al tiempo cero. Entonces ahí es algo ficticio. Y el modelo no converge, la función de correlación no converge a una función de Bessel. Simplemente no converge, te da plano. No hay como tal una solución, ¿sí?, que puedas tú aproximar a la función de Bessel. Entonces quiere decir que hay varios factores que interfieren, entre ellos la distancia de los arreglos, el tipo de sensores, pero también que el medio no sea dispersivo. Es decir, que no encuentre una dispersión tan característica de velocidad a lo largo, por ejemplo, de la frecuencia. Si el medio no tiene estas frecuencias que tú quieres encontrar, simplemente no tienes una función de Bessel en todo el intervalo de frecuencias. Porque estamos hablando de que la función de autocorrelación y la función de Bessel se asemejan en un intervalo de frecuencias, característico dependiendo de la distancia. Ya vimos que si hay una distancia mayor, pues obviamente me voy a ir más para bajas frecuencias. Si tengo una distancia menor entre sensores, me voy para altas frecuencias. Pero mi abertura no quiere decir que el medio me permita o me dé esas frecuencias. Puede ser que el medio no me dé esa frecuencia, no la tenga. Entonces, ahí no voy a tener yo una función de autocorrelación igualada a la función de Bessel. Por tanto, mi resultado va a ser ahí erróneo. O simplemente la técnica en esa parte no logra dar resolución. Pero sí hay muchos factores que intervienen. Como comentario, complementando lo que bien dice Rogelio, cuando tú dices que no se parece a una función de Bessel, en el rango de frecuencias que estás viendo no estás obteniendo datos coherentes. Si no se ve porque a veces no estás viendo quizás, como bien dice Rogelio, te fijaste que lo menciona, si el arreglo es chico deberías ver alta frecuencia. De repente te equivocaste y estás viendo baja frecuencia. Ahí no vaya a haber una función de Bessel, entonces no se va a aparecer una función de Bessel. Correcto. De repente, si el arreglo es grande y tú te equivocaste y estás viendo alta frecuencia, tampoco vaya a haber una función de Bessel. Entonces, en el rango de frecuencias que tú estás viendo, no ves una correlación entre las señales, entonces no se ve. Si para ningún rango de frecuencia ya tú te pones a panear todo el rango de frecuencia que te permiten los sensores y no se ve, ahí no resultó. Esa es la gracia que tiene SPAC y es muy importante que lo digan, que lo vean. Si no se parece a una función de Bessel, en todo el rango de frecuencias es que no están teniendo correlación, o entonces hay algo más, que los sensores están malos, el medio no es dispersivo, no midieron bien, no tuvieron buen acoplamiento, pero de los datos que ustedes tienen, no pueden obtener una curva de dispersión. Y una cosa más es que, por lo menos para este ejercicio, por eso se hacen dos arreglos. Por ejemplo, uno mediano y uno pequeño, o uno grande y uno pequeño, de forma que si a ustedes no les resulta con un arreglo, que no calculan bien la correlación, pueden probar con el otro arreglo. ¿Ya? Esa es la gracia de tener arreglos diferentes. Bueno, sí, y sí se dan casos donde en realidad tus datos te dan planos, pero pueden ser también varios factores, puede ser también mala ubicación de distancia, o sea, un error también en colocar un sensor y otro sensor, o una orientación, que yo diga que está orientado en ese sentido, entonces en realidad le cambié la coordenada, o sea, muchos errores que suceden que hace que uno pierda esa función, pero regularmente, si yo busco en todas las posibles combinaciones, es posible que en todas las posibles combinaciones yo pueda construir una función de Bessel. Casi siempre se deja ver, solo que hay que limpiar las señales. ¿Por qué me refiero a limpiar? Porque si yo tengo arreglos, por ejemplo, en triángulo, sensor 1, 2, 3, quizá en esa dirección se vea muy bien la función de Bessel, pero quizá en esta dirección no. ¿Sí? Quizá en esta, y al momento que yo promedio, me destruye este resultado. Entonces, tengo también que meterme a ser un poco más minucioso
para ver si esta combinación, con esta combinación, con esta combinación, las tres me construyen. Quizá dos me construyen y una me destruye. Entonces ya tengo yo que ver si esta me destruye, ¿por qué me destruye? ¿Por culpa del sensor, por culpa de la distancia o por culpa solamente de que la propagación de ondas no va en línea de ese sensor, sino va perpendicular y entonces esta parte me destruye? A veces creemos que el promedio construye, pero a veces también el promedio destruye, o más bien el promedio no es significativo. Si yo tengo mucha dispersión de datos y yo saco un promedio, el promedio no me dice nada. Ajá. Entonces a veces creemos que promediar es apilar lo coherente. Sí, sí es coherente, pero si hay cosas que son coherentes y otras que no son coherentes, el promedio me va a dar en medio. Entonces, no, o sea, no siempre es promediar todo, sino hay que promediar lo que es coherente. Lo que es incoherente hay que intentar sacarlo, hay que intentar borrarlo, filtrarlo, etc. Pero dentro de nuestro ruido también encontramos ruido, ¿sí? Por eso es que a veces los promedios que hacen acá funcionan si todo es coherente. Pero si tenemos un grupo que no y otro grupo que sí, hay que intentar solamente trabajar con los que sí y hay que intentar filtrar o eliminar las combinaciones que no me resulten favorables para la construcción de mi curva de dispersión. Hablo con muchos términos medio raros, pero ojalá después van a ver este video y entiendan lo que queremos decir ahora ya con gráficos, ¿no? Vamos a seguir, porque si no, no vamos a acabar. Gracias. Ya estamos hasta acá, sí. Aquí nos quedamos con la clase pasada, ¿sí? Yo voy a trabajar con el arreglo mediano. Espero que se acuerden cómo que llegar hasta acá. Si no se acuerdan, está el video de la clase pasada, que aquí nos quedamos. Vamos a ver estos datos, que son los 6 sensores. Ya tienen sus coordenadas, son componente vertical, todos. Tienen un mismo tiempo de inicio, tienen un mismo tiempo de final, tienen 200 muestras por segundo y tienen este número de muestras en este tiempo de duración. ¿Sí? Aquí lo dice todo y tiene esta coordenada. Yo estos datos los selecciono aquí en la esquina de la izquierda, ¿sí? Y me los mando donde dice aquí SPAC, que es el tercero. Dice FK igual y luego dice SPAC. Y ahí no lo llevamos. Ahí lo arrastramos. ¿Sí? Y me va a abrir 3 ventanas, si no es que 4 ventanas. 4 ventanas. Me va a abrir una donde dice SPAC Toolbox. Me va a abrir otra donde dice, donde están las coordenadas del arreglo. Aquí podemos ver, ¿sí? En X y en Y, donde está la coordenada. Esta es la combinación 1, 3. Y esto es la ubicación de los sensores. Ajá. En terreno, lo que tenemos en la hoja de cálculo, en la ficha de datos. Igual como están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que de 1 a 3 existen cerca como de 20, aquí es como, digamos que es 22 y 32 más o menos, ¿no? 33. Decimos que entre 1 y 3 hay 11 metros de distancia. Y aquí en la ubicación de los arreglos en 0, 0, que este 0, 0, me dice que sí, efectivamente, que hay 11 más o menos de distancia. Ahora si calculo entre el 5 y el 3, tiene 0, 30 y algo, ¿no? Entre el 5 y el 3, busco el 5 y el 3. Y del 0, 0, tiene 30 y algo, ¿no? Y así puedo ir viendo que en este mapita tenemos la ubicación, pero en este otro mapita tenemos la ubicación, pero por R, por pares de combinaciones. Si vemos ahora, por ejemplo, la 1,5, que es 1,5, que tenemos más o menos 10, 22 de R, que es metros, 22. Aquí si yo estoy en el 0, 0, voy 10, 22. Aquí está la 1,5. Y así voy a ir construyendo pares de estaciones. El R va a salir de aquí. Entonces, cuando yo genere un anillo, que nos vamos a ir ahora a la parte donde dice, donde vamos a estar trabajando, aquí me dice anillo mínimo y anillo máximo, y los pares. Le doy aquí agregar, add. Vamos a agregar 5. Yo siempre lo hago más grandecito acá porque luego no se ve bien los datos. Ponemos anillo mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Yo creo que esta debe estar a unos, a lo mejor menos, 8 metros, entre el 1 y el 2. ¿Cuánto tiene entre el 1 y el 2? Esto de aquí, 10, 20, quizá 12 metros ha de tener. Entonces el anillo mínimo lo vamos a hacer de 5. De 5. ¿Sí? Rogelio, Dime, adelante. es que
abrí, como que tiré los datos a Spack y estas ventanitas donde tú estás viendo los puntitos me salen como que no se ve, o sea, se ve como un punto en la esquina arriba, pero creo que es como por el zoom que tiene la cosa, pero no se lo puedo quitar. No me Ya, deja. ¿ves esto así? ¿Tu arreglo está así? O sea, cuando lo veo, cuando lo tira a la ventanita a la tercera ventanita, como arriba, ahí, no, como las otras. Como por ahí, cuando la tiro a esa, ahí me sale así. Ya, pero cuando la tiras aquí, también te debe de salir esta, esta, esta y esta. Sí, me tira las ventanas, pero como que está mal dimensionado. No sé Pero, cómo. ¿ves este arreglo aquí? ¿Ves esto? Así ahí. No lo veo así. Bueno, vuelve a agarrar otra vez tu tabla de aquí y llévala donde dice SPAC y tiene ahí puntitos en triángulo. Arrástralo ahí. Ujú. Lo veo. Gaby, Ajá. para en general todos estos gráficos son de una misma forma y si quieres, tú piensas que hay un tema de escala, párate en el gráfico y botón derecho, bueno, Rogelio lo está haciendo con la rueda, pero si Con tú le control. apretas el botón derecho, Properties. Bueno, ocupo el zoom, yo me voy al tiro a Properties y ahí tú puedes jugar con los ejes, puedes jugar con todo lo que ustedes quieran. Si aprieta y ahí puedes ver si es un tema de escala. Ahora, como viste, el gráfico es interactivo. Entonces tú puedes hacer zoom mucho más fácil que esto, pero con Properties puedes cambiar todo lo que tú quieras. Ya, voy a ver ahí entonces. Gracias. Revisa eso. Lo que yo creo que es que no están bien puestas las coordenadas, que es lo que Rogelio también estaba sospechando, pero aparentemente sí te aparece el mapa, así que revisa eso. Ya. Sí, como dice el profe. Si esto de aquí está bien, estas combinaciones de acá salen por default, porque lo calcula de acá. Ajá. Igual puedes cambiar el tamaño de la ventana. Por ejemplo, Rogelio, ahí puedes agrandar esa ventana de la esquinita. Sí, acá. Claro. Y ahí te van a aparecer más grandes, o sea, más puntos en X y en Y. Que a veces se abre una ventana muy chiquitita y aparecen solo, no sé, pues de 0 a 10 y en X y en Y, entonces no se alcanza a ver. Pero si agranda la ventana, se ve el mapa completo. Ya. Ahora se me quedó pegado, pero voy a hacer eso. Ya. Bueno, lo bueno es que esto está grabado. Ujú. Ya, sigamos. Por eso tienen que guardar siempre. Lo que decía que siempre hay que guardar, ¿ves? Bueno, entonces vimos que nuestros primeros pares están entre 11 metros. Entonces vamos a darle 5 y 15. Y ya. Este min y este max ya engloban a estos tres pares de estaciones. La 1-2, la 1-3 y la 1-4. Y esos son estos. La 1-2, la 1-3 y la 1-4. Es decir, aquí tenemos un triangulito, como el que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a optimizarlo, estos triangulitos de acá, para hacer el mínimo y el max, y le ponemos aquí optimizar. Y ya está. ¿Sí? Tenemos entre estos dos, que a lo mejor no se ve porque están muy pegaditos, pero yo creo que así se ven. Ahí está. Entre estos dos, entre un anillo min y anillo max, tenemos tres pares. Y ahí se ven claro, ¿no? Que agrupan una misma R. Nada, lo lograste. Buena, bien, Gaby, qué bueno. Ahora vamos a hacer el segundo anillo. El segundo anillo va a agrupar estas combinaciones de acá. 2 con 6, 2 con 5, este de aquí. Entonces vamos a hacer 15 y vamos a irnos a 15 y le vamos a ir subiendo. A ver hasta dónde llegamos. Listo. Ahí optimizamos. Y ya tenemos el segundo anillo. Vamos a hacerlo menos y más para que se vea. Aquí le pueden cambiar ustedes los colores y todo, ¿no? O sea, aquí un color verde, por ejemplo. Ya está el verde aquí arriba. Ahora vamos a agarrar los demás pares de estaciones. Este está en 20, por lo tanto este debe estar más que 20. Entonces 21, vamos a 21 y nos vamos a 25. Y ya tengo ese par. ¿Sí? Este par está solito. A esa R está solito. Y yo puedo decidir si lo dejo solito, un par,
O si lo anexo al siguiente par, que debe de ser este. Ahí, por ejemplo, optimizar. Quiere decir que voy a comparar la combinación o el par 1, 5 con el par no sé qué par sea ese, no me deja ver. Con este par, que es 1, 5, 1, 5 con, este parece que es 6. Debe ser que sea con 1, 6. 1, 5 con 1, 6. Tienen dos direcciones diferentes, ¿se dan cuenta? Norte-sur, y bueno, no casi este-oeste, pero me va a permitir comparar esos, aunque uno sea de 22 metros de R y otro sea de 29 de R. Vamos a agruparlos y si vemos que ese anillo no nos convence, porque agrupa una R grande con una R pequeña, si vemos que al hacer esa combinación no me da una solución atractiva, lo borro. ¿Sí? Si veo que una buena solución, quizá en alguna frecuencia en que los dos concuerden, me está dando un buen resultado. Entonces aquí seguimos, 29. Puedo agrupar también este de aquí con los de acá arriba. Quizá puede ser otra opción. Aquí tenga 28. Ahí está mi anillo de 28 que lo voy a poner de color azul, morado. 28. Y el siguiente anillo que me agrupe los demás de acá arriba. 5, 6. Los de R más grande, optimizar. Ay, me optimizo todos. Bueno, vamos así para que se vea. Se vean los anillos, porque se ven encimados y parece que solo es uno y no hay uno. Hay un límite inferior y un límite superior. O podemos solamente hacer un anillo que agrupe los tres de acá arriba, que puede ser este en color azul morado. Este rosita. Que sea de 31 hasta acá a 50, por ejemplo, que ya es el límite superior total. Entonces, este anillo, 32 y 38, me está agrupando estos dos. Este anillo azul me está agrupando este sensor, este de aquí, con otro más. Son muchos anillos, pero la idea es ver que nos permite elegir la combinación de anillos que nosotros queramos dependiendo de su R. ¿Sí? Esto es lo importante que queremos ver ahora. Y entre más combinaciones podamos hacer aquí, ¿sí? Mejor vamos a poder encontrar una solución, porque tenemos más opciones de encontrar soluciones. Si solo agarramos el anillo de acá arriba, el par este de 3 pares, y solo nos da la solución que es mala, pues ya no sirvió SPAC, ¿no? Pero quizá estas combinaciones de acá me dé buena, quizá esta me dé mala, quizá este me dé bien, quizá este me dé mal. Entonces, ya conociendo cuáles son los anillos que sí me dan una buena solución, después vamos a tener que regresar, quitar los que me destruyan y quedarme solamente con los que construyen. Estos anillos los podemos guardar aquí en Save. Le ponemos Save. Y guardamos en algún lado Ring 1. ¿No? Ring 1. Y lo guardo, ¿sí? Para tenerlo. Acuérdense de guardar porque luego se cierra Jobs. Sí, adelante. Como regla general, si tengo, o sea, no sé si es regla general en realidad, pero si tengo como combinaciones en el gráfico de CodeArray que te muestra como la distancia así que tenía ahí, en general es preferible como definir, si tengo, por ejemplo, uno en un cierto radio, un solo par de estaciones, me conviene definir como rangos amplios o anillos que solamente como anillos con una estación cada uno. O depende del usuario. Depende de tu medio, en realidad no depende del usuario, depende del medio. Si el medio te da solución en esa dirección, adelante, utilízalo. Si el medio no te da solución en esa dirección, bórralo. Yo soy de la idea de que intentes separar lo más que puedas. Es decir, si este de aquí de 6 lo podemos separar en 2 de 3 y aparte hacer también el de 6, qué bueno. Qué bueno. O sea, estás intentando ya no solamente hacer todo con el todo, porque si no hacemos todas las combinaciones con todos los radios, con todos los ángulos, y al final eso es como que en lugar de que ayude, destruye. No, yo creo que tenemos que separar cada uno por su lado, ¿sí? Y observarlos de manera distinta. Ya que tú lo vas a observar de manera distinta, puedes decir, este me sirve, este no, lo borro. Este medio me construye, lo dejo.
este me destruye, lo borro. Porque como no sabemos de dónde viene una fuente, puede que una fuente esté viniendo perpendicular a un par y ahí te destruya. Pero puede que esa misma fuente esté construyendo muy bien en otro par. Entonces, a veces, lo que les comentaba, promediar no ayuda de mucho, ¿no? Es igual acá. Si yo esto lo puedo separar en dos de tres pares, por ejemplo. Si aquí le bajo, voy a encontrar, mira, ya aquí se acabó, ¿no? Solo hay 3 pares. Solo hay 6. Están juntos, tienen la misma R, 6 pares. Pero si yo podría separar, a lo mejor cada dos, que es ver cómo se comporta esta con otra, que tenga misma R, con otra en otra dirección, ver si tiene alguna relación, ¿sí? Yo convendría separar por pares y hacer muchos aquí, muchos anillos, no importa cuántos. Hacer los anillos que más puedas hacer es más. Vamos a agregar un anillo que vaya desde el anillo 0 hasta el 50 y que me encuentre 15 pares. Y que este sea el amarillo. Bueno, ¿dónde el amarillo? ¿Sí? Y ese anillo es un anillo que tiene desde 10 metros hasta 38 metros. Vamos ahora a poner a trabajar los 15 pares todos contra todos. No me dice que no. Lo que les decía, Jobs sí me deja. Pero si yo sé que la matemática funciona, que voy a encontrar una frecuencia, si aseguro una R de la ecuación, porque la ecuación varía dependiendo de R y de la frecuencia. Pero si yo fijo una de las dos, si yo fijo R, que es lo que me está diciendo acá, fija R, da anillos pequeños, podemos calcular F. Si tú le das un R muy grande, pues esta F puede estar jugando donde se le dé la gana y puede que a lo mejor no te dé nada. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor me construye, a lo mejor me destruye. Vamos a ver qué tanto el promedio me ayuda a mi solución final. Eso. Depende del medio principalmente. Y también depende de cómo se trabaja. Hay gente que nada más trabaja hace 3 anillos y dice, ya, con eso acabé. Yo creo que está bien, no está mal. Pero yo creo que nos conviene más meternos, a ver más detalle, porque a veces los sitios no son tan amigables. A veces las zonas no son tan teóricas, no son tan bonitas como para que nos dé soluciones bonitas del libro. No, la realidad es que no es así. Entonces tenemos que ser más detallistas para poder saber qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Bueno, vamos a seguir. Aquí está la ventana de anillos. Ya guardamos anillos. Acá. Y aquí los podemos cargar otra vez. Me vuelvo a meter, le vuelvo a poner acá cargar y carga. ¿Sí? Tiempo. Vamos a darle el tiempo del tiempo de inicio al tiempo final, que aquí viene por default. Pero yo lo puedo modificar. Puedo ponerle hasta este tiempo. Hasta el 40. Porque yo vi que del 40 al 49 hay un pulso que no me gusta cómo se ve. Aquí le corto el tiempo. Si no tengo nada de eso, de inicio a final, no pasa nada. ¿Sí? Como aquí mi señal. Ahora, aquí estoy viendo mi señal que voy a procesar. Ya vi cómo generan anillos. Ahora va mi señal a procesamiento. ¿Qué tengo acá? Una ventana que dice tamaño de ventana. El tamaño de la ventana va a depender de la frecuencia mínima que yo quiero encontrar. Es decir, esto se define algo más o menos así. Compartir, pizarra. Compartir. Esto lo puedo borrar. Ya. Se define algo así como tamaño de ventana. Le voy a poner acá óptimo. No le voy a poner ni óptimo. Posible. No me quiero casar con decir que así tiene que ser. Es igual a 1 sobre, de acuerdo a lo que definió Sánchez-Selman en 2011, ¿no? Así experimentalmente. 1 sobre la frecuencia mínima. Ajá. Y luego eso por 12. Por 12. Es decir, lo que está diciendo él es de que yo de menos tengo que ver 12 ciclos en una ventana. Así. Qué feo me quedó. Pero bueno, digamos que funciona. ¿Sí? Y aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el tamaño de mi ventana. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente se debe a esta frecuencia o a este periodo. Tienen que entrar
12 periodos de mi interés en esta ventana. Entonces, si mi periodo de interés o mi frecuencia de interés es de 1 segundo, ¿sí? O de 1 Hz, es mi interés, depende yo qué rango quiera ver. Si quiero ver 1 Hz, tengo 1 entre 1, 1 por 12, 12. Quiere decir que el tamaño de ventana tiene que ser aproximadamente 12 segundos para yo poder recuperar frecuencias hasta 1 Hz. ¿Sí? Si yo quiero recuperar frecuencias de 0.5 Hz, frecuencia mínima de 0.5, yo digo 1 entre 0.5, creo que da 2. 2 por 12, 24. Yo necesito una ventana de 24 segundos para poder recuperar 0.5 Hz. Y así me voy. Si requiero 1 Hz, tengo 1 entre 0.1 a 10 por 12, 120 segundos. Requiero una ventana de 120 segundos. ¿Sí? Entonces, depende de mi frecuencia mínima que yo quiero analizar del sitio, depende de mi objetivo de estudio, es el tamaño de ventana que yo voy a definir. En este caso, por ejemplo, no queremos menores a 1 Hz, porque no queremos ver menores, ni siquiera creo que encontremos menores a 1 Hz, porque el arreglo no lo permite, el arreglo es pequeño. Entonces, esta longitud de onda no vamos a poder recuperar una tan grande por mi tamaño de arreglo. Entonces, yo creo que arriba de 1 vamos a estar trabajando. Entonces, la frecuencia mínima que vamos a estar trabajando es 1. Entonces, 1 entre 1, 1 por 12, 12. Me voy a Jobsy. ¿Sí? Y me dice aquí, tamaño de ventana. Dependiente de la frecuencia. Sí, ya vimos que el tamaño de la ventana depende de la frecuencia, ¿no? 1 sobre frecuencia mínima. Aquí le voy a poner yo 12. Con esas 12 yo aseguro que estoy viendo hasta 1 Hz como frecuencia mínima. Un traslape de nada. Y aquí podemos nosotros aplicar un filtrado a la señal, un filtrado por ancho de banda. A mí la verdad es que me parece bien hacer este filtrado porque me permite eliminar estas señales que son, me permite eliminar esas señales que son como pulsos, por ejemplo. Una persona caminó, alguien pasó, un animal, etc. A mí me parece interesante que le pongamos aquí, ¿sí? Esta especie activemos esta palomita, que es una tolerancia, una banda de tolerancia, y aquí nosotros le podemos cambiar de 1 hasta 100. Y vamos a ir viendo por qué. Vamos a dejarlo así ahorita. Vamos a irnos a salida. Vamos a dar salida de 1, ya vimos que no queremos menos de 1, de 1 hasta 40, porque no conocemos la frecuencia máxima. No sabemos qué tanto el medio nos deje trabajar sobre él. ¿Sí? Esperemos que sea arriba de 1, porque si no es arriba de 1, estamos midiendo en un rango que no nos da el medio nada, ¿no? Con 200 muestras por segundo, 200 muestras en sampleo, y aquí le activamos el de-inver, que es los resultados que nos va a dar para invertir. Y aquí en salida vamos a guardar, le vamos a dar una ruta, y vamos a guardar como, no sé, SPAC, un nombre, SPAC prueba, vamos a ponerle, SPAC prueba, en el escritorio. Y status, que es el proceso donde vemos que va corriendo. Ajá. Aquí donde dice rings, vamos a irnos a time. Y vamos a darle aquí test. ¿Sí? Test. Y me va a aparecer acá unos cuadritos en la imagen. Si estos cuadritos yo los empiezo a manipular, de aquí, esta señal. No, de hecho no es este, sorry, es este. ¿Sí? Si aquí empiezo a manipular esta señal, las ventanas que yo tengo ahí son las ventanas que voy a estar trabajando. Las ventanas que no aparecen son las que yo no voy a trabajar. Entonces, en este porcentaje, yo visualmente, este filtro es visual, o sea, no es siempre igual para todos los datos, depende del sitio. Yo puedo irle quitando el porcentaje, mayor o menor, para solamente quedarme con los datos que me interesan, que no tienen estos posibles señales transitorias, que no son ruido, que son solamente señales transitorias. Me faltó filtrar al inicio, pero bueno, vamos a hacer otra vez desde el inicio del proceso. Ya que tenemos este filtro, que lo hacemos por un ancho de banda, logramos eliminar las señales que no son de nuestro interés
Y ahora sí, a mí me dio 44, pero a ustedes les puede dar otro número. No es un valor constante, depende de esos datos. Ya tengo el anillo definidos, ya tengo el tiempo definido, ya tengo la salida, ¿sí? Ya tengo dónde lo va a guardar, y ahora me voy a status. Y en status le voy a dar correr, start. Y va a empezar a correr. ¿Cuánto va a tardar? Dependiendo de mis ventanas. Yo tengo 5200 ventanas con el tiempo de registro. Y con el filtrado, porque ya le quité muchas ventanas. Le quité estas señales que no me construyen, me destruyen. Ya se las quité. Pero aún así son 5200 ventanas. Son muchas. Va a tardar esto mucho tiempo. Vamos a hacer, no trampa, pero vamos a mejorar el proceso. Si ustedes lo quieren hacer así, adelante, va a tardar un rato, pero funciona. 12. Vamos a irnos ahora a 60. ¿Por qué? Vamos a agarrar una ventana más grande, de 1 minuto. Dentro de esa ventana de 1 minuto va a estar dentro 1 Hz. Entonces no hay ningún problema. Vamos a hacerlo nada más para que esto se apure y que no nos tardemos aquí toda la clase. Ya pasamos de 5600 a 1000. ¿No? Ya redujimos casi 5000 ventanas. Bueno, imaginemos que esto lo hicimos a 15, no sé, a 100. Para que acabe un poco más rápido, para seguir. Ya, hice 500 ventanas. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? Es más, aquí agarró solamente 2 ventanas, ¿no? Esto está mal. Mira, aquí solamente agarró 2 ventanas. Entonces aquí puedo ponerle más, por ejemplo, para que agarre muchas más ventanas. Todo esto lo tenemos que ir haciendo de manera manual. Yo porque como modifiqué los tiempos para que me dé, ustedes no lo tienen que hacer. Esto de aquí se tiene que dar en 12 o 24. Vamos a ver con H sobre B cómo funciona eso bien. Pero eso tiene que darse aquí con una ventana mínima. Pero si lo hago así, me van a salir miles. Y la verdad es que no quiero que me salgan miles, porque si no va a tardar esto mucho en correr. ¿Dudas de esto? ¿Preguntas? ¿Qué fue lo que, como qué paso hace de que tus ventanas no tomen como estas como amplitudes altas? Ah, acá. Aquí en este. Ya. ¿Sí? Aquí tú lo activas y le das... Sí, se me fue. Acá. ¿Dónde está? Creo que lo cerré. No, aquí está, ¿no? Es esta. Aquí está. ¿Sí? Aquí yo le doy. Aquí está todo. Que me tome todo. Y aquí le digo, tómame solamente las que son ruido, la señal ruido. No me tomes estos aquí, estos saltos que quizá pasó una persona, quizá pasó un coche. Todos esos transitorios, quítamelos. ¿Sí? Y con ese porcentaje de 68, ¿cómo está bien, más o menos? No, depende de tus datos. Porque ya. además, esto depende de acá. De estos datos de acá. Que depende de la amplitud, depende de otros factores que no vamos a meter a modificar, pero depende de acá. Entonces, este valor de aquí, porcentaje, uno lo define. Ahora sí que es manualmente. Es un filtro que uno ve en la señal en tiempo y dice, ah, mira, esto de aquí no pasa. Entonces busco en qué rango este de aquí no pasa, ¿no? Aquí, por ejemplo. Digo, este de aquí a mí no me parece, de acuerdo a mi análisis, que pase. Entonces voy a buscar un filtro, por ejemplo, ahí yo creo que ahí, mejor más. Yo creo que ahí ya lo está quitando. Y está quitando todo esto. Me está dejando solamente con lo que aparentemente parece ser ruido ambiental, sin ninguna perturbación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué está haciendo? Está haciendo todo el cálculo, ¿no? Está trabajando. Julio, estaba intentando hacer el bad sample threshold, pero como que no me aparecen las ventanas verdes que te aparecen a ti en el... Ah, tienes que dar aquí test. Pero... Dale test y súbele y bájale. A mí me pasa que tengo las señales, bueno, estoy con el Borja en todo caso, que tengo las señales divididas, porque en dos regiones como una misma, entonces como que ahora cuando le modifico que nos dijiste del porcentaje, solo se me modifica como la primera parte de la señal. Ya. Me pasa lo mismo. Sí, efectivamente, eso pasa porque estos factores de acá
rigen solamente una de las dos trazas y agarra parejo para las dos. Pero como cambia de hora el sensor, no cambia la señal, pero muchas veces sí cambia la forma en cómo lo registró. Entonces, estos valores puede que no concuerden para el segundo pedazo. Lo que tenemos que hacer es irnos desde un inicio a la tabla, que está aquí la tabla, que seguramente ustedes no tienen 6, sino tienen 12 archivos. Seleccionan aquí y le dan Merge. Y en lugar de 12, ya solo tienen 6. Y ya después que tienen eso, los seleccionan y los llevan a SPAC. Y ya está. Y tenemos otra vez esto. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Como si aparecen en diferente escalón es porque necesitamos pegarlas. Dudas de acá. Más bien me interesa dudas. Esto que corra, obviamente, va a tardar, depende de cada computador. Pero me interesa que tengan dudas de definir estos parámetros. Bueno, esto de acá no vamos a verlo, pero definir una ventana, cómo se define una ventana, este ancho de banda, qué me interesa ver, qué me interesa filtrar de acá, salida, por qué esa salida en ese rango de frecuencias, por qué no de punto 1 a 1, etcétera, ¿no? Esos anillos, por qué así los anillos fueron al azar, se me ocurrieron. Eso quiero más bien como dudas, ¿no? De esta parte. Porque esto es variable, o sea, esto depende de ustedes, no es una receta, ¿no? Es una forma, es algo que se tiene que hacer, pero no es que si ustedes le ponen esos valores a esos datos, les va a dar lo mismo que a mí, ¿no? El filtro pasabanda que aplicaste, Rogelio, entonces tiene que ver con el arreglo que estamos ocupando, ¿no? Sí, el filtro pasabanda, sí, pero ese filtro se tiene que hacer desde acá. Ese se me olvidó filtrar desde un inicio. Eso sí, se me olvidó desde acá. Aquí tenemos que irnos a filtro y meter, yo le pongo siempre un filtro más o menos de ese estilo. Bueno, acá 40, si no me va a dar. ¿Sí? No, yo me refería a lo que estabas ocupando tú en el SPAC. Cuando pusiste un intervalo de frecuencia. Acá, sí. Sí, no es un filtro. Es la frecuencia de salida, la frecuencia que voy a estar trabajando, de 1 a 40. Cuando te muestre las correlaciones y después la velocidad te la va a mostrar de 1 a 40 Hz. Ese rango que estamos trabajando. Bueno, ya generó, ya acabó el mío acá. Entonces me voy a ir a SPAC. Yo ya lo tengo acá precargado el SPAC. Me voy a ir a Rogelio, escritorio. Sí. Yo creo que cerremos hoy día con esta primera parte. Ya. Okay. Me imagino que quieres llegar a que vean los resultados, pero yo creo que además que ya nos pasamos, pero vimos muy bien esta parte, la idea no es verlo apurado. Ya. No vamos a ver la parte más de mirar los resultados, no podemos verla apurada. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de esta primera parte. Lamentablemente, bueno, y así lo vamos a hacer. Vamos a tomarnos el tiempo de hacer las cosas con calma. Ahora Rogelio les va a mostrar dónde están los resultados que él acaba de crear. Muéstrale, ¿dónde lo guardaste, Rogelio? Acá en el escritorio, profe, que lo tengo ya. Lo que él crea los archivos con una salida, que es la que ahí está. Vuelve a la anterior. Ya, es que no. Ya, es que tengo que compartir también la. Para compartir la otra, ya. Ajá. Ya después de que termina de correr con el número de ventanas y el tiempo que procesa el computador, guarda 2 archivos y estos archivos son los que vamos a utilizar mañana, pues no mañana, el próximo martes en este software, pero ahí es donde yo quiero que lo hagamos con calma, porque aquí viene la magia, esta es la parte de magia. Sí. Si quieren adelantarse, pueden ver el manual de Kellen, ahí está el software descrito, SPAC2Disp, y aquí viene la parte donde vemos funciones de Bessel y al mismo tiempo curvas de dispersión. Entonces esa parte quiero que la hagamos con calma, no apurado, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. No sé si, yo creo que dado que no alcanzamos la visualización, no sé si van a haber entregas para esta clase. Yo creo que si llegamos hasta acá,
Ahí se hace la primera entrega. Sí, yo creo que esta de Ya. aquí se puede hacer esta primera entrega. Ya. Tienen que abrir, Entonces, ajá, No, pero la otra clase que entreguen, pues ya ahí la entregan otra los clase que anillos entregue. y sí, todo eso. Ya, entonces SPAC lo vamos a hacer en 2 clases, partimos esta y el próximo martes vamos a seguir con Rogelio. Ojalá todos procesen lo que puedan. Si quieren pueden adelantarse un poquito para ver el SPAC to Disk, pero la próxima sí, clase Rogelio les va a explicar cómo interpretar esos resultados y ahí viene la parte dura que es buscar la curva de Bessel, dónde está, en qué rangos, y hay una parte que Rogelio nos dejó muy, muy metidos con si funcionó el anillo que considera todos los radios. Yo creo que hay que hacerla con calma, ¿cachai? sí. No podemos hacerlo ahora apurado. Rogelio, hay que hacer un análisis bien detallado porque efectivamente Rogelio mostró, mira, probemos con todos los errores y vemos, hay señales que van a construir y nos van a mostrar bien el SPAC y hay señales que van a destruir. O sea, analicemos cuáles construyen y cuáles destruyen y con eso vamos ordenando la cosa. Así que eso hay que hacerlo con calma. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, que lo que pasa es que cuando junto las señales, lo tiro al SPAC y me sigue saliendo que están separadas. Y si cierro la tabla, también vuelven a separarse. Entonces no sé si hay que hacer una especie de guardado de cuando las junto o algo así. No, solamente aquí juntas y guardas y te las juntas igual aquí mismo. Quizá te abra, mira, por ejemplo, te tenga esta ventana y te abra otra ventana, ya con las 6, en lugar de tener 12, te la abra con las 6, por ejemplo, acá. A ver, vamos a hacerlo. Aquí está. Yo aquí la junto, cuando las selecciono, las tengo que seleccionar, les pongo merge, yes, y ya me hace las 6. Aquí. Entonces, de tener 12 señales, acá, así, ¿sí? Pasé a tener merge, pasé a tener solamente 6, ya juntas, mira. Ahí está. Sí, lo que me pasa es que cuando la cierro y la vuelvo a abrir, se me vuelve a aparecer Sí. separada. Sí. No guarda ese cambio. Ese cambio es parte del procesamiento, entonces no guarda en los datos originales tu procesamiento. Tienes que volverlo a Ya. hacer si lo vuelves a abrir. Hay como sobreescribir el archivo o algo así. No te Claro. sobrescribe, solamente si lo Volver a guardar. reguardas. Ajá. Pero Ya. si no, no te modifica tu data original. La otra Entonces tengo sería que... tomarlo de aquí las 6 y llevarlo a SPAC de acá donde está Rogelio parado. Sí, eso creo que era mi duda. Pero igual, Franco, cualquier proceso que tú quieras hacer, guárdalo. O si no, a la vez siguiente, por ejemplo, si tú quieres trabajar con todas las trazas juntas, merge y lo guardas. Si no, a la vez siguiente vas a tener que volver a hacerlo Aquí, o merge, se te va a olvidar hacerlo. nuevo grupo, y aquí, por ejemplo, si este era el pequeño, doble pequeño, 6 estaciones. 6 estaciones, y ya, ok. Aquí está ahora. Aquí está el de 12, no sé, aquí está el de... Aquí está el de 12. Y aquí el pequeño 6, está el de 6. Igual cuando corran el SPAC y antes de ponerle start, por favor guarden los anillos y su configuración porque Sí. a veces cuando uno le pone start se pega. Sobre todo si son muchas ventanas, entonces para que no pierdan su anillo y sus arreglos. Eso. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a tener la clase hasta acá. El próximo martes va a continuar Rogelio con el análisis de los resultados de SPAC para terminar el proceso de esta primera parte. Nos vemos el próximo martes.